¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Ale. Gracias por estar. Hablaba estos días en el programa que del 18 al 24 es la Semana Mundial de Concientización de Enfermedades Mitocondriales. Cuéntenme, ¿qué se va a hacer? ¿Se habló en el Consejo Deliberante? Cuéntenme si hay alguna, en principio para empezar, alguna jornada acá en Roque Pérez. Bueno, hola a todos. Gracias por invitarnos. Bueno, soy Jorgelina, Lucio, somos los papás de Atilio y Benito, son dos nenes de Roque Pérez diagnosticados con síndrome de Lee. Quería arrancar por ahí como para ponerlos en contexto de por qué caemos en la semana de la enfermedad mitocondrial, porque el síndrome de Lee es un diagnóstico mitocondrial y es frecuente dentro de los diagnósticos mitocondriales. Y de ellos tienen un gen que se llama SURF1, que también es frecuente dentro de la enfermedad del síndrome de Lee. Así que bueno, nos dispusimos desde la fundación que creamos acá con Lucio y nuestros familiares y amigos a tratar de empezar por lo que era importante y justo nos agarra esta semana de la enfermedad mitocondrial, así que tratamos de hacer todo lo que podíamos. En la fundación nos acompañan un montón de personas, amigos, familiares y la doctora Agustesta, que bueno, un poco la idea fue de ella, ayudar, porque sostiene que los docentes son los formadores del futuro, entonces como bueno, darles herramienta a los docentes para poder trabajar la mitocondria, la salud mitocondrial en esta semana y aprovechar para tocar el síndrome de Lee y bueno, nuestra situación como fundación. La fundación viene de este diagnóstico que nos toca de lleno, así que bueno, nada, la propuesta era enviar a las escuelas a través de Jefatura Distrital, a quien le agradezco siempre porque nos dan bastante bola, agradezco, y la idea era enviarles a todos los establecimientos propuestas educativas, adaptadas. En eso nos ayudó María Eugenia Genfelice, para que trabajen la salud mitocondrial, que es un poco lo que se trabaja en todo el mundo, en las principales fundaciones mitocondriales se trabaja la salud de la mitocondria. No solo la enfermedad mitocondrial, sino la salud de la mitocondria. Se enfoca en el trabajar la parte física, la alimentación, se enfocó desde ahí, que me parece fantástico y da resultados, llega a la gente. Vos decías, Jor, de poner en contexto y contarle a la comunidad sobre la historia. ¿Qué nos pueden contar? La mayoría, obviamente, que acá en Roque Pérez conocemos, pero desde adentro de casa, de la familia, ¿qué nos pueden contar de estos bellos niños? Y de la familia en general, ¿no? Y el entorno. Lucio, por ahí. Bueno, nosotros empezamos con Atilio cuando nació, con sus problemas, que pensamos que era de una cosa de un nene normal, y se fue dando, nos fue llevando. Consultamos cantidad de médicos por todos lados y bueno, fue largo el camino a llegar al diagnóstico que lo logramos a la edad de Atilio. 3 años. 3 años, que luego con Benito fue más rápido porque ya estaba todo más claro, ¿no? Tuvimos apoyo de muchos médicos, nuestra doctora de cabecera es la doctora Espécola, Norma Espécola en La Plata, en el Hospital Ludovica, pero hasta llegar a ella fue un camino largo. ¿Qué es el camino largo de la mayoría de las familias hasta tener el diagnóstico? Esa es la parte más, la parte difícil es esa. Es muy difícil la parte de llegar al diagnóstico porque hay una incertidumbre total. Luego también es difícil, pero ya sabemos cómo manejarnos un poquito más. Claro. Y bueno, tuvimos el diagnóstico y empezamos a trabajar en base a eso, y me acuerdo que un día Jorge pregunta a la doctora qué podíamos hacer, y la doctora Espécola le contesta todo, que estaba todo por hacer. Claro. O sea, en Argentina es algo que las enfermedades mitocondriales, por ahí hay más con respecto a la enfermedad mitocondrial en sí, hay cierta información dando vuelta, pero no hay algo que nuclee, y menos con el síndrome que tienen nuestros nenes. Claro. Entonces, bueno, empezamos a transitar con la idea de Jorge, la idea de la fundación, que eso lo viene con hace
lo viene arrastrando hace mucho tiempo y bueno, ahora se está plasmando, ya es una realidad. Y bueno, va a ser algo que nos va a servir a nosotros, porque nosotros queremos curar a nuestros nenes. Claro. Pero creo que va a dar contención a muchas familias, a mucha gente que está en la misma situación, sin recursos, sin posibilidades, sin información, sin atención, o sea, con un montón de cosas que esta fundación puede agrupar y más que nada generar datos. Claro. En Argentina no hay datos, no hay sobre estas enfermedades muy raras, no hay datos, no hay información. Entonces, para que en Estados Unidos, que es la cabeza madre donde puede estar la cura, la salvación, para que ellos puedan trabajar sobre nosotros, lo primero que precisan son datos. Entonces estamos iniciando ese camino. Y en esta fundación, que entonces entiendo que es formada por gente de nuestra comunidad. Sí, de todo. De todo. Bien, de todo. Claro, no, te lo pregunto porque a nivel mundial, ¿qué datos se conocen? Casos. No, hay fundaciones a nivel mundial, hay 6. O sea, son pocas las fundaciones que se dedican exclusivamente a enfermedad mitocondrial. Después, casi la gran mayoría de los padres, de las familias que ya tienen un poco más de idea, lo que están haciendo es agruparse y buscar la terapia génica para la cura precisa del gen que les tocó, porque es una enfermedad genética y la oportunidad de la historia de hoy es la terapia génica, que es una genialidad de la ciencia, la verdad. Sí. Bueno, para el que tiene esta oportunidad y una enfermedad genética, encuentra en la terapia génica una posibilidad de que tu hijo se cure, ¿no? Esto es este famoso CRISPR-Cas9, que es esto de cortar, pegar, se corta, se pone lo que está bien y se saca lo que está mal. Sí. Es una genialidad. En el mundo lo que están haciendo ahora es eso, juntarse los genes, ¿no? Se juntan 20 padres. Nosotros SURF1 es frecuente para síndrome de Lee, o sea, es uno de los genes más frecuentes. Después hay otros bastante conocidos, COX1, COX2, Sí. son bastante frecuentes también. Y seremos 110 casos en el mundo. ¿Y están en contacto? Sí, estamos en contacto, hay muchas redes ya, digamos, es fácil para una persona hoy, buscas en el buscador de Google y aparece muchísima información, tenés en Facebook grupos específicos de SURF1, grupos específicos de síndrome de Lee, o sea, hay mucha información. ¿Y la fundación, cuál es la finalidad que tiene? ¿Cómo llegan o qué camino tienen que hacer para llegar, entiendo, a llevar a los niños a Estados Unidos? ¿Ese sería el objetivo? Sí, un poco. En realidad la idea es que primero necesitamos enfermos con síndrome de Lee, que hay mucho. Hay muchas personas que todavía no saben que pueden curar a sus hijos. Entonces un poco también trasladarle la duda de cuál es el gen de sus hijos, de cuál es la enfermedad verdadera que tienen sus hijos, porque hay mucha gente que se quedó con el primer diagnóstico. Argentina es grande y todo sucede en el Hospital Garrahan, entonces como que bueno, uno necesita trasladar todo eso a las provincias, o sea, hacerlo como bastante grande. Entonces, en esta primera etapa nos propusimos informar, hacernos conocidos, contar sobre nuestros hijos, que son la cara visible de muchos otros casos, porque Atilio y Benito son una proporción de muchos casos de personas que tienen enfermedades raras, inclusive, que todavía no tienen diagnóstico. Siempre me acuerdo que Granillo nos atiende de que los nenes son chiquitos y él fue un poco el que nos decía, ¿no? Me parece raro esto del no crecimiento, como cosas que a uno hace 10 o 15 años le costaba muchísimo diagnosticar. Hoy ya es más fácil. Sí. Hoy es más frecuente la enfermedad mitocondrial. Pero bueno, sí, la primera etapa nuestra es darnos a conocer, concientizar a la población de que hay enfermedades como estas, de cómo se dan, que se inscriban en los formularios mundiales de registros, porque es lo que nos va a permitir ver dónde está la población de síndrome de Lee y de SURF1, y después de eso recaudar fondos. Claro. Recaudar fondos para las terapias génicas, porque valen muchísimo dinero el día que se terminan y vale muchísimo dinero investigar un gen
propio, como lo es Surf 1. Después, como te cuento, cada familia tiene su investigación, hay muchísimas, debe haber como 12 familias o grupos de personas buscando la terapia génica para ese gen. Y profesionales que están también, ¿no?, en la investigación, o también es algo difícil, una situación difícil de contactarse, digamos, de encontrar. Afuera, decís vos. Sí, o en nuestro país. Había o sea, la terapia génica que estaban desarrollando en Estados Unidos estaba avalada por Curmito, que era Curmito de la fundación. Curmito es la fundación. Es la fundación madre de Estados Unidos. Ellos son los que promueven esa investigación. Y ahora el laboratorio, actualmente el laboratorio Teija Genetics, había decidido por una cuestión de orientación o de no sé, o económica, no sé qué, había frenado la investigación de este gen. Entonces estaba frenado eso. Curmito le proveyó mucho sustento económico al laboratorio, y bueno, ellos se seguían avanzando. No hace mucho tiempo ellos informaron que la investigación estaba cortada. Sí. Llamémosle que fue por tema pandemia, Claro, o sea, o tema también de cuestión económica, porque los laboratorios se manejan por cuestiones económicas, obviamente. Tal cual. Es estratégico. Si bien para nosotros es de vital importancia, para ellos es un negocio. Entonces, bueno, la orientación que nosotros queremos dar con la fundación es básicamente reclutar todos los casos que sean posibles, porque mientras más gente encontremos, más posible puede llegar a ser arrimarnos a una terapia, estar en contacto con ellos, que Jorge está, con la directora de Curmito, está en contacto permanente. Es más, de hecho, al cumpleaños de Benito el otro día nos mandaron regalos, la verdad que unos divinos totales, así que la idea es empezar a visibilizarnos, ponernos en contexto como para estar ahí, en carrera, y empezar a avanzar. Bien. ¿Y cómo acompañamos como comunidad? Digo, porque no solo Roque Pérez, hay otras ciudades que nos siguen en el programa. Sí, creo, Ale, que compartir la causa, voluntariarse en una fundación es un gran motivo de experimentar lo que a nosotros nos pasa y empatizar. Creo que lo que buscamos, bueno, yo lo hice durante mucho tiempo en la página personal que tenía, se llama Los Álvarez Barral, tratando de que todos empaticen con una causa como esta, que si la dimensionamos es pequeña, pero a la vez es muy importante. Podemos salvarle la vida a 2 nenes y a 110 más. Entonces es un gran poder el que tenemos, empatizando, compartiendo, voluntariándonos en fundaciones para trabajar. En esto la gente me preguntaba, ¿no?, ¿qué hacer? Se pueden hacer muchas cosas, sí, ¿no? Voluntariamente trabajando, puedo contactar personas, puedo compartir, puedo trabajar, puedo ver cómo, nada, todas las propuestas que se hagan desde la fundación. La verdad que Argentina, siempre que conversamos con los médicos, hemos tenido reuniones con Lucio y siempre llegamos a la conclusión de que somos un país acostumbrados a pisar el agujero, o sea, caernos muchas veces. Entonces, de eso nos levantamos enseguida, y los padres somos así, y los médicos también. Vos te reunís con ellos y trabajan en condiciones diferentes a las de otros países. Son médicos que están muy acostumbrados a ponerle todo. La última reunión que tuvimos en el Hospital Austral con el doctor Amartino, que es un referente investigador, nos decía eso. Dice, en las reuniones los médicos argentinos nunca van a dejar de darte una esperanza. Los médicos de afuera son diferentes sus formas. En cambio acá, ellos que nos recontra apoyan, nos alientan a la fundación. Es más, la reunión que tuvimos con él, dice, nosotros necesitamos becarios, chicos que investiguen. Él está en investigaciones, no puntualmente en esta, pero nos puede orientar. ¿Por qué? Porque la terapia génica va a estar en algún momento disponible, pero no va a haber 110 familias yendo a Estados Unidos. La terapia génica, en el fondo, se puede ir, se puede probar, pero después hay que traerla a la Argentina. Claro, Entonces necesitamos los nexos acá para que
A ver, no sabemos, puede ser 1 año, 2 años, 3 años o 6 meses. Sí, sí. Lo que, en cuanto esté lista la terapia génica. ¿Y el Estado? ¿Hay alguna reacción? ¿Hay alguna forma de llegar? Digo, Sí, hablo de gobernantes, ¿no? sí, Cuando digo el Estado somos sí. todos, pero... Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que hoy ir a decir vamos a la terapia génica y no, pues no está lista la terapia Claro, génica. sí, sí. Entonces, Es un proyecto. Hay que y por apostar ahí a eso. Claro. Sí, es un proyecto y es como una, qué sé yo, estamos viviendo de una palabra que es la esperanza, y es un poco agarrarnos de eso y de ahí lo estamos magnificando. Pero por ahí el Estado tiene, como nosotros, muchísimo. O sea, no es que nada, es un poco lo que charlamos con los médicos, ¿no? El Estado en sí tiene muchos casos como nosotros porque hay muchísimas enfermedades raras dando vuelta. Siempre se le pide, yo participo de Enfermedades Mitocondriales Argentina, que también es un grupo que ellos participan de ALAPA, que es una alianza de pacientes, ellos se ocupan de visibilizar las causas de las enfermedades raras, después tenés la FADEPOF trabajando en las enfermedades raras puntualmente, o sea, hay muchas organizaciones detrás de apoyar a las personas con enfermedades raras, desde leyes que las protejan, obviamente ante lo que nosotros padecemos, ¿no? Las obras sociales, sí. El hospital público, digamos, nosotros inclusive siempre con Lucio decimos, ¿no? Las situaciones económicas de las familias, que es algo que nos preocupa a los dos, porque nosotros tenemos una situación económica que nos permitió de alguna forma recorrer todo, no nos cansamos pero no todos tienen esa circunstancia. Entonces, y también el entorno con el que trabajan a diario, el entorno ¿no? familiar, el entorno de apoyo, profesionales, pero sí es real que, bueno, no es para todos igual, ¿sí? Entonces es como que uno desde una fundación puede darle un marco de apoyo a ese tipo de personas o a ese tipo de situaciones. Lo que yo creo que nos queda por delante es sentir que podemos cambiarle la vida a nuestros hijos. Que bueno, esto nos parecía lejano, creo que hace un tiempo nos parecía extraño, estaba lejos y hoy está acá, está cerca y lo tenemos encima y me parece que eso es muy emocionante. Seguro, sí, lógicamente que sí. Bueno, no sé si queda algo más para agregar, sino agradecerles muchísimo que estén acá y obviamente todo nuestro acompañamiento en todo lo que podamos. Gracias. Lógicamente. Más que nada de nuestra parte agradecer a toda la gente que nos rodea, que nos acompaña, las reuniones. Hay un grupo pero inmenso de gente ayudando, desde amigos, familia, la gente que está a diario ayudándonos. Pero hay mucha gente que se pone a disposición y que sepan que en algún momento lo vamos a apreciar. Lógicamente. Sí, eso, compartirnos y aparte, bueno, yo creo que estar en estas ciudades que son chicas, ¿no? Donde nos conocemos, sirve, porque todos nos conocen. ¿Quién no nos ha visto en la plaza, en algún evento con los nenes? Tratamos siempre, yo decía desde esta página que llevo desde hace un tiempo que visibilizarnos y mostrarnos es poder empatizar con la situación. Entonces eso es como lo que nos hace parte de todo, ¿no? No, y aparte costó, digamos, llegar a esto costó mucho porque hubo que insertarse en todas las comunidades a nivel mundial. Por ejemplo, un empujón muy fuerte fue en su momento Rubén Coxilla cuando habló con Jorge y lo contactó con médicos conocidos en Inglaterra. No le gusta que lo nombremos seguro, pero sí, fue una persona que nos empezó a contactar con médicos desinteresadamente y así empezamos a dar con uno, con otro, con investigadores que estaban así. Y nos puso como... no sabe para dónde salir. A ver, los contactos que Rubén nos dio nos hizo salir al mundo. Claro, nosotros teníamos esos contactos con la gente, los médicos acá locales. Claro. Cuando Rubén vino acá, o sea, se ofreció para ayudarnos, Jorge le dijo, le contó la historia, todo, nos contactó con un montón de médicos en el mundo que se nos abrió el panorama. Fue un primer contacto y después así como Rubén empezaron a caer un montón de personas como que viven afuera o que incluso chicos que estaban estudiando afuera, gente que vive en otro lado, o sea, por eso esos contactos son importantes, importantes. Aparte, una de las cosas que charlábamos dentro de la fundación también es que el público de donación es todo.
es todo. Uno necesita trascender las barreras de nuestra ciudad y de nuestro país inclusive. Sí. O sea, cuando necesitas donación, hoy el peso argentino nos complica. Nosotros teníamos una idea muy grande, como una luz allá, de recaudar $500,000. No sabemos si algún día lo vamos a lograr, pero esa es como nuestra meta. Y bueno, para eso decíamos, tenemos que llegar a mucho público. Y bueno, esa era un poco la idea de la fundación. Hacer conocer las historias y sí. lógicamente sí, siempre, así como les pasó con este ejemplo que dicen, hay mucha gente que seguramente va a estar dispuesta a acompañar, ¿no? Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.